¿Cuál? ¿Quieres que no había atrás? Miren, el 31 de enero, aniversario de la Universidad Central. 14 de febrero, elecciones para el colegio de abogados. El 26 de febrero, votaciones para de abogados para dejarnos de la Universidad Central. Pero ahora, el mes pasado, la semana pasada, elección para también de nosotros, los profesionales de derecho. El lunes, mire, compañero, fíjese la boca, por favor. El lunes, fueron a votar. Mire, ahora, 5 suspensiones de actividades académicas. ¿Cuántas horas se han dejado de impartir en esas 5 suspensiones de actividades académicas? Miren, más de 400, 500 horas. Increíble. Pero como el modo de la junta directiva, los que son puntos en derecho cumplimiento, no se puede hacer. Por eso fue que la última vez que presenté a ustedes los clases grabadas. Y digo, voy a avanzar, no quiero que me pase lo mismo con la otra actividad. Por la responsabilidad. Pero solamente con 2 compañeras trabajamos. Miren. ¿Mande? ¿Me dejaron a ustedes que le dieron una venta? Sí, así es, porque no se enteró que. Pero todavía le gusta. No, igual no se entiende. Entonces te ve un poquito más poco, pero la otra evolución será ahí. No. A ver qué dice ahí. No entiendo. No tiene que dice introducción o justificación. Vamos a ver. Astro, que no voy a ver la vida. Eso sacó 29 puntos. No sacó los 30 de los que convienen. Filosóficamente, cuando se creó la cátedra de Derecho de los Pueblos Indígenas en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, ¿cuál fue el espíritu de la misma? Uno me pusieron los derechos humanos, otro me puso cuerpos de paz. Ahora, claro, si le puse un punto o no, porque era firma de los cuerpos de paz. Otros me pusieron instrumento internacional. ¿Qué? Pero por la defensa de los pueblos originarios de América. OIT. Yo sé que la Organización Internacional del Trabajo, creo que le puse uno. Otros convenios 129. Es el 161. Todas las preguntas que quedaron a medias, les puse un punto. Bueno, ahí era la compañía que me dio un punto. Yo pensé que era aquí, pero de 500 alumnos, fíjense ustedes, de 500 alumnos, perdió el 5%.
Eso para mí es satisfactorio. De 500 alumnos, supongamos que de 500 alumnos tenemos 100, ¿qué tanto por ciento es? ¿Cuánto? El 20%. Pero estamos bien. Estamos bien. Ahorita viene el segundo examen sobre 40 puntos. Vamos a trabajar los que es el foco, la evolución histórica de la conquista, el periodo del presidente Rufino Barrios. Este es el módulo 2. Y estos dos temas los vamos a dejar para el viernes. Seguimos y luego estamos al módulo 3 y 4 para el examen parcial, o sea, para el segundo examen. ¿El segundo examen es? Examen parcial. Bien. Les voy a explicar, después les voy a ir leyendo cuestiones de escopo. No, que después de ir, solo quiero que se den el mensaje que es cómo es que se ha dado esta figura. El despojo se regula como una institución en donde más fuerte, en donde más pueblos, de una forma violenta, despoja de un bien comunitario. Entonces, el despojo es quitarle a una persona un bien de una forma violenta y consustancia. Lo mismo sucedió en la época de la conquista. Cuando viene Pedro de Alvarado, cuando viene Cristóbal Colón, cuando ingresan los colonizadores a Guatemala, vienen a despojar completamente de la tierra a todas las personas, a todos los indígenas, a todas las personas originarias, a todas las personas de los pueblos. De una u otra manera será el aspecto evidente. ¿Qué sucede entonces durante la evolución de la conquista? Acá podemos mencionar los 5 principios rectores de la política de la economía. Y con eso voy a decir el principio del propietario, el principio de las ingresos territoriales, el principio del bloqueo de cuatro prestigios, el principio de equilibrio. Esta evolución durante la conquista se habla algo muy importante cuando mencionamos las leyes de Indias. Esas leyes de Indias nos dicen que son leyes de carácter marcadamente casuístico. ¿Por qué casuístico? Porque se aplica en un momento determinado en determinados lugares. En esa ley de Indias se habla de la evolución durante la conquista. Pero aquí hay algo muy importante, que cuando se habla de esa conquista, de esa evolución de la misma, se habla de lo que es el repartimiento, se habla de bien. Y después lo pueden leer y ahí vamos a tomar un respiro.
Ese repartimiento se hablaba en la ley de Indias que tenían que repartirse tierras y también indígenas, principalmente hacia los para que ellos obtener propiedades de los mismos y a la vez se da lo que es encomienda. Pero la encomienda lo que regula era que se hablaba de un entrenamiento, se habla de un adiestramiento, se hablaba del catecismo de la religión católica y de enseñanza de Dios. En 1871, ¿qué es lo que sucede entonces? Hasta ahora en 1947 parece se ha dejado todavía esas secuelas de las grandes exportaciones a los chinos. Aún en la época evidentemente independiente, supuestamente, entra como consecuencia el periodo presidencial de Giovanni. ¿Qué sucede con Trujillo Vargas? Lo que hace él es que despoja a todos los indígenas de las tierras que se les había otorgado en la época de la colonización para que ellos trabajaran y que pudieran disfrutar de la corona. Entonces, Trujillo Vargas se despojó completamente a una gran cantidad de indígenas que se les otras tierras. Viene Trujillo Vargas y le da tierra a los alemanes. Igualmente los compraron a que vivir en Copán para que ellos tuvieran una gran explotación con respecto al café, el cacao. Entonces, con Trujillo Vargas se cambian parte de las estructuras económico, políticas y sociales que se venían desarrollando en esa época. Luego, nos habla Severo Martínez de los principios rectores de los que les acabo de mencionar. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo mismo que el derecho de la restitución. ¿Qué sucede con eso? Pues ahí digo que estos principios rectores de la política agraria eran algo muy interesante que provenía de la ley de Indias, que se hablaba de una regulación de carácter social y económico de cómo estos iban a tributar en la corona a través de la enmienda y a través de la composición. Esa enmienda de la composición era una de las formas para poder tributar, en donde se hablaban de las tierras realengas. Esas tierras realengas eran las que pertenecía al rey y el rey podía ser quien quisiera. Pero en esta ley de la encomienda y la otra de los planes de composición, a los criollos viene, y también para los indígenas, viene implícita en la pedida de los títulos de propiedad, si eran reinos o no. ¿Por qué? Porque eran tierras que se habían despojado y que las estaban ocupando. El único que pudieran ver esas tierras que convierten en tierras realengas, que pasan. Con respecto al derecho de la restitución, en el Código Procesal Penal Canal, ¿no? Se habla del derecho de la reparación digna. Radica fundamentalmente este derecho de la reparación digna cuando se dicta una sentencia condenatoria y el sindicato ha salido sentenciado. Sentencia condenatoria, no tiene que pagar los daños y perjuicios ocasionados, por ejemplo, dependiendo del tipo de delito, le dicen, bueno, usted tiene que pagar 20,000 interesales a un centro de beneficencia, o ir a la cabecita de algodón negativa para la reparación digna. En este caso, es lo que sucedió con el derecho de restitución. Es algo muy complejo. En virtud que lo que se buscaba era que se reconociera internacionalmente los daños ocasionados que ocasionaron los colonizadores y los colonizadores.
gay. Pero nadie ha tenido la gallardía como la tuvo Manuel Andrés López Obrador, el presidente de México, que acaba de entregar, en donde le envía una carta al Papa y otra carta al Rey de España, de donde le dice que en virtud que no hay ninguna reparación por daños ocasionados, no es que haya una disculpa pública internacionalmente. No, los países de América Latina callaron, no se manifestaron, no se adhirieron a ese pronunciamiento. La fecha eso pasó por una parte de la historia. ¿Por qué? Ustedes saben cómo es las relaciones internacionales, ustedes saben cómo es la diplomacia. Bueno, se hicieron los otros, los nuevos. Ahorita, fíjense, es muy compleja la situación, pero de modo va en la evolución de la sociedad, así es. Tenemos el gobierno, conformado por los tres poderes del Estado, como lo dice Kant. Cada ministro tiene sus viceministros. Estos tienen sus directores y a la vez sus directores y estos sus respectivos asesores. Luego tenemos los empleados, tenemos el conserje, la jardinería, todo. ¿Qué es esto? Hace 20 años, ¿qué pasaba? No había tanto burocracia. Una experiencia de su pasaba a Luis, a Pedro, hoy, aquí en una resolución que antes una sola persona lo hacía. ¿Qué pasa con la Universidad de San Carlos? Bien. Hace 15 años, 20 años, yo trabajaba en la rectoría. Renuncié, no aceptaron mi denuncia. Pero yo no bien. No lo diciendo. Vamos. Me renuncio con carácter de enero y pedí prestaciones y fui a estudiar en privado. ¿Por qué? A veces a ustedes no va a llegar. Por 5 años, fue a alumno. Primera año, excelente. Segundo año, excelente. Tercero y cuarto me dejé chupar. Una pista de trabajo. 5 años. Por el ejército, son de horrible. Prácticamente los pocos compañeros tenían que gustar para no cerrar la conversación. Pero no metemos en el tema, pero entonces me voy a quitar todo. Ahorita estoy, no le voy a decir el nombre, porque me lo hace bien. Entre 300 meses, ¿no? Y bueno, es verdad, como todos se meten, ellos no tienen. Bien. Yo sabe la auditoría, luego se llama lo que se llama rentas consignadas. ¿Qué es? Rentas consignadas era una unidad donde se paga, por ejemplo, cuota X, cuota de patrón, donde se pagan los préstamos bancarios, en donde se aplican los descuentos judiciales que le vienen a los trabajadores de la Universidad de San Carlos, que son como la lista. Yo recuerdo, pero les voy a decir que renuncié. ¿Por qué? Y me dediqué a estudiar, porque una borrachera, tanto. Pero al contrario, tienen unos amigos que me dijeron una licenciatura con mucho gusto, etcétera, etcétera. 3 años. Y por ahí veo todo. Cierto. Llega uno de ellos y me dice, Ramón, me dice, ¿por qué? Se dice el licenciado, porque al Ramón, él quería saber la económica.
Y el infierno existe en el grupo. El infierno no es porque no aprecio. Y para mí es agradable con mis amigos. Pero no te habla. Pero sí le procuré. Yo tampoco le trabajando, no le voy a esta oración. No le está hablando. Matamos 5 de un primero, un balazo ahorita. Vine, juntamos con 5 o 6 a la mesa, y le dije tranquilamente, esta es nuestra escuela. Julio, ahora más de 100. Usted y con compromiso. Al pueblo, no hay mejor regalo que se le dé un cabo y no se vaya. Pero irme al baño y irme. No, porque aquellos que están dormidos porque no quieren pagar la cuenta. Y vamos a contar anécdotas. Ustedes, hasta estudiantes. Por eso, te dejé la botella de whisky y me fui para mi casa. Sí, tengo vergüenza. Y la siguiente, tengo el pelo. ¿Quién? Quiere prevenir que sales en vivo. Como estaba desactualizado. Estaba desactualizado. Es decir, sí, ya 5 años, ya mejor las sacamos. Como me conocía el señor ahí todavía no me está bien, usted, tenía la venta de libros, venta de libros escritos, claro que quiere. Yo me voy a quedar 1000 hectáreas y le voy a dar 2000 euros ahí, cheques por sus chavos. Usted nos cobra y yo me quiero llevar todas las leyes. Como doctrina. Quiero doctrina de que disciplina con sobrañas, quiero el administrativo a Castillo, María Castillo, a Hugo Calderón, quiero elaborar a Chico González, quiero el notariado a Eric Muñoz, quiero el penal, quiero además Tavera, de los Velasco, en doctrina y toda la doctrina y toda la ley. Sacar de los y de qué? Eso, ¿sabes? Cheques para cobrarse, sí, creo que 200 mensuales y menores, la sociedad de la Contraloría, no aceptaron mi denuncia y me empieza a ayudar. En esa época nos daban los 15 en el año. Estudié 2 años sin parar. 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde y 2 horas en la noche. 2 para Semana Santa, ¡pam! 24 de diciembre, y si me ponen los ojos, ojos de regalo. A mentir de memoria de la ley. Ahí la hora que voy a hacer. Pero para graduarme, me integré a un grupo. Mujeres muy bonitas, que andaban en el CDP. Sí. Y nos reuníamos en la zona 7. Muy bonitos. Sí. Pero todo respetar en su lugar. En su lugar. Yo no me penduré como digo, nadie me pega. Primer mes. Ellos bonitos. Tercer mes, ellos avanzando y yo igual.
Yo estudiando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sabía cómo la cadera. Uno afectado, de una vez, no tiene la calidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces viene y yo estoy en un grupo de 3. No, yo siento que no voy al ritmo de ellos. Pásame. Yo le expliqué. Yo por primero, ¿cómo le digo? A mí me gusta hacer las cosas diferentes y más. Me pongo a leer y a estudiar doctrina. Para la doctrina estaba corregida. Pero la doctrina, voy a explicar a ustedes, se encuentra plasmada en el espíritu filosófico de la creación de la norma jurídica. Usted va a dar el código penal y con la rechazo. Y tenga, por ejemplo, juego calón o doctrina armada. Está estudiando. ¿Qué es derecho? El juego calón dice ¿qué es el derecho adjetivo? Juego calón dice así es como que hay que estudiar con una más seguro, ¿verdad? Dámelo, solo doctrina. Entonces, principio a darle a estudiar solo la ley. Cuando pide uno, y a lo que seguí como es 2 veces así. Entonces, no sé, voy a estar en el espíritu filosófico de la creación. Claro, aparte de esta parte de doctrina, ¿sabe de qué? Primer mes, todavía yo andaba. Segundo mes, lo iba nivelando. Tercer mes, estaba la parte. Cuarto mes, cuando no trabajaba, solo estudiaba, ¡pum! Me pasé. Quinto mes, yo ya no llegué. Porque yo ya los había pasado. Yo ya sabía más que todos ellos y yo llegaba a perder mi tiempo. Entonces yo me dediqué después a estudiar eso. Entonces, de 2 cosas muy importantes de cómo voy a hacer. Pero ahora voy a cerrar el tema. Yo me dedicaba a esa actividad en la rectoría, después que viene de la revista de la cápsula. El trabajo que solo yo hacía, hoy lo hacen como 8 o como 10, y con computadora y con ayudante. Vamos. Es una burocracia horrible. Lo mismo en cualquier computadora, te voy a dar horas y horas. Ya vienen las elecciones. Hay un gran compromiso de una actividad política. Todo es físico, de poder cambiar. Aquí está hecha la estructura de las bases de la acción legislativa. Lo que decía, este derecho a la restitución es que yo entonces disculpas de carácter 6 y 10. 6 y 10. La verdad es las 7 horas. Bueno, voy a ser puntual. Si pueden tomar nota, lo hacen. Porque este módulo ya se seleccionó. Ustedes quieren ayudar para hacer, pues creo que es poco bueno. Este módulo ya se seleccionó. Me salió volando. Gracias, Marisa. Perdón. Sí, ya se les envió. Sí, ya. Perdón.
En el despojo, creo que dice. La que viene de sabor de whisky me gusta. Lo que he mencionado es la privación de lo que uno tiene. Es una disposición violenta. Se vive también por el botín o presa del tercero. Lo pueden considerar como un botín. Entonces, es privar por voluntad propia a alguien de algo que se tenía a través del engaño o la violencia física como la ley. Es lo que vinieron a explotar los colonizadores a Guatemala. De una forma diferente, años medievales, vinieron a explotar de sus tierras a los propietarios de la misma, que eran al despojo se le considera como la privación de lo que una persona tiene o posee. Se le considera el botín o presa del vencedor. Caso que puede ser considerado en Guatemala como un premio al conquistador o colonizador, que vamos a hablar importante. En virtud que la corona española utilizó como señuelo para motivar a los españoles a colonizar el Nuevo Mundo, las riquezas que pudieron obtenerse al participar en dicha colonización. Realmente la colonia no tenía dinero. Entonces, el despojo era el señuelo como el medio de justificación de pago a los colonizadores de la dinero. Y que Cristóbal Colón dice, tenía como conciencia estos tres expresidiarios de mentira. La mentira. No, por eso tenía como 2 o 3 personas que habían estado presos y que habían cumplido la pena. La historia que nos comienza Santos. Bueno. Digamos, durante la conquista, al llegar los españoles a Guatemala, las riquezas, tierras estaban en posesión de los guatemaltecos. Y como en todo proceso de colonización o conquista, se ubica en su propia, pero se utiliza y se ubica en sus propios bienes. Ahora bien, el punto de partida del despojo se inicia en 1524, donde se inicia el citado proceso de conquista y colonización, utilizando para el efecto la institución del repartimiento. Noten ahí lo que es el repartimiento y lo que se encomienda. Miren, el repartimiento era de indígenas y la encomienda, que prácticamente era una esclavitud encubierta. En 1542 se promulgaron nuevas leyes que prohibieron todas las formas de esclavitud de los indios. Estamos hablando de la ley del indio, de la ley que prohibieron España. Pasando entonces esto a ser tributarios del rey, lo que permitió la importación de estados africanos. De aquí en adelante, solo el rey podía vender, serían las tierras particulares, y se iniciaron entonces las elecciones federales de México. En esa época, si queremos hacer un estudio de lo que habla Marta Harnecker, de la revolución histórica, del materialismo histórico dialéctico, hablamos de la etapa primitiva, quienes la conformaban. Luego pasamos a lo que es la esclavitud. De la esclavitud, quienes la conformaban, y llegamos a la etapa del feudalismo. Todo esto, cada uno de los temas que les mencioné es tema de clase, pero eso se va a ver en
a las personas que eran esclavas pasaron a otro estado que se convirtieron en siervos de la guerra, siervos del gobierno y los siervos. Sigamos. Esclavitud empleado. Luego tenemos las nuevas leyes limpias a través de la encomienda. Encomienda era, ya hablamos del mandamiento, del español, de la católica, sería a los particulares los tributos de uno o varios pueblos de indios y la obligación de trabajo obligadamente en las haciendas por las semanas. El repartimiento se consideraba la institución más importante de la época colonial, continuándose con dicha práctica, aún con posterioridad en la época de la independencia de 1821. Es decir, que el repartimiento todavía se daba en 1821. Mire, esto del repartimiento de la encomienda se daba en Huehuetenango, Desaltenango, en donde los criollos, los conquistadores, desplazaban las grandes maletas de algodón a los indígenas para que estos las procesaran a través del repartimiento y de la encomienda. Es muy importante que cuando dañaban o perjudicaban esa materia prima, ellos tenían que hacer las reparaciones, buscar la manera justa, supuestamente, podían trabajar. Confío varios, y tan político, era claro, él nació en Marcos, 1873, 1885, llega la época independiente y continúa el despojo de tierra y aprovechamiento de la fuerza de trabajo. Es lo que dice Severo Martínez Peláez en lo que habla respecto a los principios rectores de la política de la ley colonial. Dice: la reforma liberal, serie de dictaduras capitaleras fueron subsiguientes, no suprimieron el trabajo forzado del suelo. Se dieron las grandes empresas capitaleras. Con el inicio del cultivo del café surgieron las fincas cafetaleras que utilizaban la mano de obra temporal. Rufino Barrios, por campeón, impulsó una legislación agraria que rompió con la vieja estructura colonial. Sí, en el examen, el presidente guatemalteco que rompió con las estructuras agrarias de la época colonial. ¿Y cómo las rompió? Rompió las estructuras dotando de tierra a gente criolla y a gente que decidieron hacer las explotaciones del carbón y del café. Impulsó la legislación agraria que rompió con la vieja estructura colonial basada en los pueblos de indios, dar en propiedad las tierras comunales. Ahora bien, ¿qué nos dice Fernando González Gálvez referente al acceso a la tierra? Dice: las nuevas modalidades que se implantarían para ocupar de tierras tenía la precondición de la acumulación colonial de tierras a favor de los criollos, o sea, los españoles. Estimada insuficiencia para los nuevos grupos cafetaleros independientes. En 1852 se promulgó la prohibición de la venta de los ejidos. Para atención. Porque estas son preguntas interesantes. Cuando hablamos de los ejidos, estos eran lugares que se ubicaban fuera de los pueblos. Sí. Los ejidos eran partes de las comunidades que se ubicaban fuera de los pueblos, y las comunidades las comunidades indígenas se encontraban más allá de los ejidos. Estos
población del cumplimiento. Bien. Les voy a explicar. Bien. Tenía, vamos a ver. Se promulgó la prohibición de la venta de ejidos. Los ejidos eran terrenos comunales que se ubicaban afuera de la población y que se destinaban a los servicios. Por ejemplo, había pastos, y estos pastos eran comunales. Pero los pueblos indígenas se encontraron en medio de usufructo. Esas tierras por medio de un consenso interno. Este censo se refería a una sesión perpetua como por el pago de una pensión anual, a que se hace la sesión del concepto de reconocimiento del dominio útil de la finca. Es decir, que se practicó un censo que se le llamaba censo interno. Y se pagaba para poder tener utilidades durante un año, lo que llevaba a una expropiación. Fue reforzado con la llegada de personas vinculadas a las procesos de la fe que por medio de las armas tomaron el gobierno en 1861, lo que dinamizó aún más. En conclusión, el despojo de tierras y de fuerza de trabajo se inicia colonial. Se mantiene durante la época independiente y específicamente el trabajo forzado al margen de los acontecimientos políticos a una economía autosuficiente, como lo que sucedió con el repartimiento, el trabajo forzado de los indios fue abolido en Guatemala hasta el año de 1940. Es decir, que en la época de 1524, 1871, 1900, la independencia, 1945, es cuando se reguló prácticamente lo que es eso. Se suprimió definitivamente los envíos de indios forzados en pretexto de vagancia y cerró de este modo un largo capítulo de la historia del trabajo. Significa entonces que las grandes celebraciones para los Pequeño Barrios, las grandes celebraciones para grandes personajes de la historia, Dios también tiene. Dios tiene también en su pueblo. Porque con las mismas situaciones de carácter económico y político y social de la vida. Luego, entramos en lo que es los principios rectores que mencionamos y el derecho a la restitución, que esto lo vamos a ver en la próxima estuvieron conmigo en la primera clase del día viernes, recibieron prácticamente la clase completa. Así, más sorprendida clase, con los elementos más fundamentales, como el conocimiento, tienda, que es el futuro de los barrios. Luego vamos a ver, lo que mencionaba, estaba viendo porque se dice que las leyes de Indias eran leyes casuísticas. ¿Qué es eso de casuísmo? Eran leyes que se aplicaban en determinados lugares y en por eso lo vamos a ver en los próximos días. Mira, vamos a dar jóvenes, pudiéramos ver. Bendito Dios.